la magistratura, cómo se eligían los jueces. Yo era senador de San Juan y todo eso era de San Juan, todo eso era mío. Y entonces así se podía administrar en el marco de los poderes de la Constitución. No. Un elemento que yo valoro como positivo y de avance en el término de la doble nacionalidad. Fue un elemento del 94 que, no comparando con la reforma del 63, porque estoy hablando de los retrocesos, porque nuestros argumentos de que real y efectivamente estamos en retroceso. Pero usted quiere una conquista más importante y que la hemos perdido a la luz y a la falta del otro elemento que yo quiero desarrollar brevemente, es el elemento de la separación de las elecciones. Y nos la quitaron en la tercera reforma que hubo después del 94, la respuesta de los sectores democráticos y progresistas de la que yo formo parte de la izquierda, o sea, como que no fue nada. Y ahora vamos a un proceso en el 28 en donde las elecciones son separadas. Y para ver una participación ciudadana con mucho mayor amplitud, el trabajo va a ser más reforzado y más forzoso lo que hemos venido participando en los procesos electorales. Juntar todo el proceso electoral en la República Dominicana ha sido un retroceso que los sectores progresistas y sobre todo los que estamos en el marco de la izquierda lo vamos a sufrir y lo vamos a sentir, pero eso va a ser después del 28 con la participación nuestra en ese proceso. Entonces, en el 94 se agregaron elementos progresistas, pero entonces yo digo, los avances o la luz que hemos tenido en estos 40 años de vida democrática en la sociedad dominicana, las sombras han tapado los avances que desde el punto de vista democrático se podían decir. Y eso nos da la razón para nosotros justificar la tesis de que en estos momentos estamos estamos retrocediendo a derechos constitucionales que no solamente ya acaban de enterrar lo que fue la Constitución del 63, sino que se llevó también lo poco que habíamos logrado en el 94. La demás reforma a la Constitución, a propósito de este 181 aniversario, son un retroceso. Y busquemos la reforma del 2010, que debemos analizarla. Esa reforma del 2010, y ahí va la pregunta de Pedro, constituye una vergüenza para un país que en el 63, que estábamos más atrasados políticamente, entonces elaboramos la constitución más progresista. Entonces en el año 2010, con quienes se creían que eran demócratas, que venían de la parte liberal, y cuando estudiamos esa constitución del año 2010, esa reforma del 2010, fue una constitución inclusive negadora de derechos, y que se llevó de paro derechos adquiridos y derechos que constitucionalmente en las reformas anteriores se habían preservado, y sin embargo en el año 2010 con la reforma de Lionel y lo que allí se estableció fue totalmente, desde nuestro punto de vista como defensores de derechos humanos, fundamentalmente ahí estamos en proceso de retroceso en materia constitucional en este aniversario de los 181 aniversario que estamos celebrando. Esos elementos solamente para reflexionar, y los elementos nuevos que yo entiendo que en el marco de las demás posiciones que tuvieron magistrales, si le agregamos eso, entonces son suficientes y necesarios para nosotros entender que estamos en un proceso de retroceso democrático conforme a la Constitución, por lo que debe llamar a nosotros como dirigentes